Paso entonces a nombrar el orden de las presentaciones. En primer lugar, impacto de la pandemia COVID-19 en la agenda climática. ¿Están los presentadores? Perfecto, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Industria farmacéutica, ciencia y vacunas contra COVID-19 avisaron que no van a poder estar presentes, se excusaron. Entonces pasaríamos a la siguiente presentación, que sería Más allá del virus, tensiones y diálogos socioculturales en torno a las medidas terapéuticas y preventivas frente a la COVID-19 en Uruguay. ¿Están? Ahí Sí, buen está, día. Juan y Leticia, buen día. Buenos Después días. Ay, Victoria, bárbaro. Después Task Force Latinoamericana COVID-19, preparando el futuro hacia una mayor humanización, enfrentando la indiferencia. ¿Están? Sí, estoy aquí. Nelson, perfecto. Y para esto tenemos 1 hora en total y después pasaríamos a pandemia de COVID-19, reflexiones desde las ciencias sociales y las humanidades. En este caso es una instancia híbrida, por lo tanto puede haber gente que no está en el Zoom y está en sala. ¿Ah? Así que si les parece, podemos ya comenzar y pueden presentar impacto de la pandemia COVID-19 en la agenda climática. Bueno, muchas gracias María José, gracias a todos por su presencia aquí. Mi nombre es Pedro Lorenzo, yo soy abogado y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República y soy docente de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Les voy a comentar, digamos, un proyecto de investigación que está todavía en curso. Es un proyecto que se presentó en el ámbito de Facultad de Derecho a través del Instituto de Derecho Internacional Público, en el cual se propuso investigar distintas aristas de la pandemia COVID-19 relacionadas al ámbito internacional, el derecho internacional. Está integrado por 18 docentes del instituto, ¿bien? Entre ellos los 2 grados 5 de Derecho Internacional Público también están en el proyecto. Y bueno, se hizo una división en distintos temas desde el punto de vista internacional y del Estado, ¿no? Por ejemplo, se va a investigar sobre democracia, migraciones, refugiados, derecho penal, propiedad intelectual, bueno, litigios internacionales, OMC, OMS, bueno, una variedad de temas muy amplio. Y entonces, en mi caso, estoy investigando sobre el impacto de COVID-19 en la agenda climática, ¿no? Un poco, bueno, ya el título nos adentra en lo que el objeto, digamos, de estudio de la investigación. Como les dije, la investigación aún está en curso, ¿bien? Lo que yo voy a hacer les voy digamos, a presentar algunas conclusiones preliminares de la investigación, ¿bien? Algunas de las preguntas que esta investigación está tratando de responder son, bueno, ¿cómo afectó la pandemia COVID-19 en las negociaciones internacionales para avanzar en acuerdos de mitigación y adaptación del cambio climático? ¿Bien? ¿Cómo afectó la pandemia en el aumento o disminución de los gases de efecto invernadero como principales responsables del cambio climático? ¿Cómo afectó la pandemia en el cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes relativos a la adaptación y mitigación del cambio climático? ¿Existen evidencias de que haya relación entre el cambio climático y el inicio o la pandemia en general de COVID-19? Y a su vez, ¿qué enseñanzas nos deja digamos, la lucha contra la pandemia sobre cómo afrontar un problema común, global y transfronterizo, como sería también el cambio climático? Ambos entendemos que son desafíos que tienen varias cosas en común. El objetivo general primario del trabajo es establecer las similitudes entre la caracterización de la pandemia y la crisis climática. Ambos son desafíos internacionales, están enraizados y necesariamente requieren respuestas coordinadas por parte de los estados para afrontarlos positivamente. Desde una perspectiva de la ciencia jurídica, queremos aportar, bueno, lo que podamos desde el punto de vista jurídico para justamente ayudar a
poder levantar estos desafíos grandes que tiene la sociedad internacional. Desde una perspectiva del derecho internacional, como sistema de coordinación entre estados, bajo el principio de igualdad soberana, tanto la pandemia como el cambio climático exigen al máximo los fundamentos jurídicos de la disciplina. La investigación pretende evaluar las herramientas jurídicas del sistema internacional durante la pandemia, con el objetivo de concluir si la comunidad internacional tiene herramientas, ya sea políticas, jurídicas, científicas, sociales o económicas, para hacer frente a los desafíos que trae aparejado el cambio climático. El objetivo secundario, bueno, es contribuir a la difusión de los problemas actuales relativos al medio ambiente y exponer lecciones aprendidas durante el combate de la pandemia. Un poco, obviamente, la participación en este congreso es un poco el cumplimiento también de este segundo objetivo. Les quiero leer simplemente una cita de una periodista que se llama Clara Ferreira, que escribió antes de la convención de COP de Glasgow, y dice lo siguiente: no siempre se puede tener un preview de una catástrofe. El COVID-19 fue justamente eso para el cambio climático, un cataclismo que afectó a todo el planeta, costó muchas vidas, maltrató economías e impactó a los pobres desproporcionadamente. De acuerdo a las evaluaciones científicas, el cambio climático hará justamente eso y mucho más. Antes de comenzar el abordaje de las conclusiones primarias de la investigación, puedo decir que a nivel internacional han sido varios científicos y académicos, e instituciones académicas y organismos internacionales que han puesto el foco en estudiar en conjunto ambas problemáticas. Para presentarles la investigación, digamos, dividí concretamente en dos puntos, digamos, para hacerlo más ameno. O sea, una es las relaciones, sean similitudes y diferencias encontradas entre la pandemia COVID-19 y el cambio climático, y después lecciones aprendidas de la lucha contra el COVID, que pueden trasladarse a la lucha contra el cambio climático. Empezando con las relaciones, similitudes y diferencias, podemos decir que como primer punto hay que establecer la relación fáctica entre la degradación del medio ambiente, la deforestación y la crisis de biodiversidad con relación a la pandemia COVID-19. Ya en febrero de 2020, el informe de la misión conjunta OMS-China estableció que el virus que genera la enfermedad COVID-19 es un virus de origen zoonótico. Este sería en principio la primera gran interrelación entre el COVID-19 y el cambio climático. A medida que los seres humanos hemos continuado con la degradación de los ecosistemas, los animales que usualmente se encontraban en su hábitat natural cada vez más entran en contacto deliberado o casual con los seres humanos. El espacio vital de la naturaleza se está viendo amenazado a medida que el planeta aumenta la temperatura. Los animales, sean grandes o pequeños, de la tierra o del océano, son empujados hacia zonas menos cálidas, y en ese momento también entran en contacto con otros animales con los cuales normalmente no se hubieran relacionado. Esto crea la oportunidad de que patógenos ingresen en nuevos huéspedes. El crecimiento demográfico y económico implica la utilización de más recursos, la quema de más combustibles fósiles, mayor necesidad alimentaria y por lo tanto mayor deforestación, mayor urbanización y mayor degradación ambiental. El cambio climático también ha creado condiciones más favorables para la propagación de enfermedades infecciosas, como la enfermedad de Lyme, la viruela del mono, o enfermedades transmisibles por mosquitos, como la malaria y el dengue. Ambas situaciones, la pandemia y el cambio climático, son desafíos globales. La globalización económica y comercial y la facilidad de traslados de los seres humanos actualmente, sumado a la facilidad de contagio que desarrolló el virus, significó que rápidamente fuera un problema global. Todos los seres humanos pueden infectarse. En el caso del cambio climático, si bien no todos los estados han contribuido de la misma forma en generar los gases de efecto invernadero, es ya claro que los efectos del cambio climático se pueden observar prácticamente en todos los estados. Otra similitud de ambos desafíos, bueno, hasta que el problema no se resuelva en todos lados, no se resuelve en ningún lado. Las mayores determinantes de la salud global son el desarrollo sustentable, la pobreza,
la densidad poblacional y la polución. Todos ellos emparentados con la crisis de COVID-19 y el cambio climático. El impacto de la pandemia fue desigual, tal como lo es la adaptación al cambio climático. Algunos estados insulares tienen una seria amenaza de perder todos sus territorios y comprometer su condición como sujeto de derecho internacional. Como en diversos órdenes de la vida, el COVID-19 implicó un cambio de foco de atención con respecto a la sustentabilidad y el cambio climático. Veníamos, digamos, con la agenda muy firme de lucha contra el cambio climático, y obviamente, como en todos los ámbitos de la vida, la pandemia un poco, cambió ese foco. ¿Cómo afectó la pandemia en la lucha contra el cambio climático? Bueno, en los primeros meses de la pandemia asistimos a una baja de emisiones de gases de efecto invernadero muy pronunciadas, con un alto costo económico y social, ¿bien? Y a medida que las restricciones de los distintos estados comenzaron a ceder, se han incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero hasta llegar a niveles prepandemia. Entonces fue un foco muy puntual de reducción de emisiones que a grandes rasgos no va a contribuir en la lucha de forma de mediano y largo plazo. Como una posible diferencia, podemos decir que la amenaza del COVID-19 es mucho más personal y tangible. Si bien el virus es invisible, de forma personal y colectiva se pudieron tomar medidas para evitar el contagio. Dichas medidas obviamente que tuvieron y tendrán costos económicos, sociales, psicológicos y en la salud, pero pudieron ser efectivas como primera barrera para evitar contraer el virus. La amenaza del cambio climático es mucho menos tangible, es más difusa, y la prevención lamentablemente no está en la órbita individual, ni personal, ni de los estados de forma individual. Una de las primeras respuestas a la pandemia fue que los estados cerraron sus fronteras, como dijimos, ¿no? Como lecciones, para justamente poderlo hacerlo lo más esquemático posible, dentro de las lecciones aprendidas de la lucha contra el COVID-19, que se puede extrapolar a posibles caminos para mitigar y adaptarse al cambio climático, agrupé, hice 3 grupos, ¿no? Una se llama ciencia y salud, otra acción, y otra transparencia y comunicación. Perdón, Pedro, te sí, quedarían 2 minutos. Ya termino. Dentro de la ciencia de Gracias. salud, bueno, tenemos que la lucha contra la pandemia a nivel de los estados y también a nivel internacional se basó principalmente en la ciencia para determinar los grados de peligro y sobre todo para sustentar decisiones que restringían la libertad individual y colectiva. La lucha contra la pandemia nos obliga a incorporar el enfoque de la salud en la lucha contra el cambio climático. Es necesario aumentar la financiación en ciencia y tecnología ahora, y esto sin lugar a dudas ayudará en la mitigación del cambio climático. Hay que habilitar marcos multilaterales para apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras y establecer procesos más firmes que incorporen equidad en la transferencia de tecnología. Dentro del ámbito de la acción, bueno, los gobiernos tomaron medidas concretas y medibles, eso es muy bueno para la lucha contra el cambio climático. El negacionismo o retrasar la acción no le sirve a nadie. El foco de los gobiernos y en los estados es lo que determinará el éxito, ¿okay? Si bien las empresas privadas justamente pueden ayudar, el foco del gobierno y el estado es muy importante, y a su vez, a nivel internacional, el multilateralismo es la clave del éxito. La poca fuerza de la OMS y la baja disposición de los estados en compartir recursos e información no puede repetirse en la lucha contra el cambio climático. La capacidad de adaptación de los seres humanos estuvo también a prueba, y sin perjuicio de los costos ya mencionados, la sociedad buscó adaptarse. También eso es un aprendizaje para el cambio climático. Como último punto, transparencia y comunicación. Bueno, los gobiernos mostraron transparencia en la lucha contra la pandemia. En todos los países hubo conferencias de prensa diarias, donde se respondían preguntas, sin perjuicio de polémicas como confidencialidad de acuerdos con vacunas y eso, pero bueno, en general se puede traspolar que hubo una transparencia mayor. Hay que luchar, y es lo último que digo, luchar fuertemente y diariamente contra la desinformación. ¿Okay? Eso es como último punto para comentarles, y bueno, como se me acabó el tiempo no puedo decir mucho más, pero después en alguna pregunta capaz que puede surgir algo. Gracias. Gracias, Pedro, por respetar el tiempo, y sí, al final tendremos un espacio para el intercambio mayor.
Bueno, pasamos ahora a la siguiente presentación, más allá del virus, tensiones y diálogos socioculturales en torno a las medidas terapéuticas y preventivas frente a la COVID-19 en Uruguay. Cuando quieran. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan medio raro? ¿O bien? Perfecto. Ah, bárbaro. Bueno, nosotros tenemos una presentación para compartir, que la tiene Leticia. Sí, voy. Dale. ¿La ven? Sí, no la vemos en modo Sí, presentación todavía, pero se ve. voy. Ahí, Dale. ¿no? Sí, perfecto, Leti. Bueno, mi nombre es Juan Martín Davesíes y junto a Victoria Evia estamos coordinando este proyecto que bueno, está integrado también en su núcleo básico por Juan Escuro y Leticia Poliak. Nosotros 4 somos antropólogos todos y también este proyecto está integrado por un equipo más amplio de distintas disciplinas, desde la medicina, la microbiología, ciencias sociales y la antropología, que es bueno, la disciplina digamos, que nos nuclea. También un poco esto está relacionado al origen de este proyecto, cuando varios antropólogos y antropólogas vinculados a la Facultad de Humanidades y al CURE, cuando empezó la movida de la pandemia, empezamos a juntarnos y a intercambiar sobre este tipo sobre lo que estaba sucediendo, y bueno, y a raíz de esos intercambios surgieron, pará Leti, me estás apurando mucho, surgieron algunas publicaciones en un dossier temático y publicaciones también en el marco del Congreso Latinoamericano de Antropología. Bueno, este es un poco el objetivo del proyecto, un poco mapear las distintas narrativas que existieron en torno al COVID. Ahora sí, la siguiente. Bueno, tenemos básicamente 3 etapas centrales, con una etapa previa que consistió en un diálogo con expertos, que ya lo llevamos a cabo, y ahora estamos básicamente trabajando en el mapeo de narrativas a través de la prensa. También estamos realizando un análisis de la iconografía y estamos trabajando en base a entrevistas con los distintos actores que vamos identificando en torno a estos distintos grupos de narrativas que estamos mapeando. Y bueno, y como el proyecto fue financiado también por la modalidad del artículo 2 de la CSIC, una de las propuestas fuertes del proyecto es promover el debate y el diálogo social, según lo cual hemos hecho mesas redondas y un juego de roles denominado Juicio Ciudadano en un curso del CURE. Bueno, estamos trabajando en estas actividades que a su vez son insumos de análisis para nuestro trabajo. También bueno, estamos trabajando en una página web y un libro y distintas formas de publicación, que son pasos que todavía no hemos dado, pero que estamos trabajando. En esta presentación le vamos a presentar básicamente el resultado del análisis de prensa que estamos trabajando y las reflexiones en torno al juicio ciudadano y fundamentalmente a las mesas redondas. Bueno, sí, buenos días, ¿qué tal? Bueno, en cuanto al análisis de prensa, nada, les contamos que seguimos en ese proceso de análisis y de las categorías y bueno, y redefiniendo algunas cuestiones en base a lo que va surgiendo, ¿no? Tomamos un total de 821 notas de prensa de distintos periódicos. Elegimos El País y La Diaria por ser, bueno, prensas que tienen como distintos enfoques, ¿no? Como que son como que uno está en una punta y otro en otro, ¿no? Son diferentes enfoques. Entonces, bueno, a partir del análisis fuimos viendo cómo, bueno, iban surgiendo distintos temas y también nos encontramos con categorías y notas que no esperábamos. Entonces, bueno, eso nos sirvió para poder repensar y, bueno, ir armando esta red, digamos.
Algo que sí que vimos fue que en estas notas, en base acá, por ejemplo, las gráficas, vemos que en la parte esta de acá de gestión, que fue una de las dimensiones, fue a lo que se le dio más relevancia, ¿no? A la parte más del discurso oficial. Acá lo que se fueron tejiendo fueron los distintos discursos. Entonces, por ejemplo, se puede ver que en el país, que es el de color más celestito, hubieron más noticias acerca de la gestión, y bueno, y en la diaria también. Y después, bueno, la mayoría de las noticias responden a cuestiones biomédicas, tienen ese enfoque, ¿no? Luego otra dimensión fue de padecimientos. Nosotros lo que hicimos fueron como grandes dimensiones, porque dentro de esas dimensiones hay distintos temas. Por ejemplo, en padecimiento fueron más bien los discursos sobre educación, trabajadores, bueno, todo ese, yo qué sé, otras enfermedades, ollas populares, bueno, distintas dimensiones. Y se ve, por ejemplo, acá las que tienen menos relevancia, digamos, o las que menos encontramos, fueron otros tipos de discursos, ¿no? Más como negacionistas, o medio ambiente, o el interior. Pero bueno, ya ven que más que nada el discurso biomédico fue el más, nos encontramos con ese discurso que se repetía, y un discurso oficialista. En esta gráfica, que es una gráfica temporal, no sé si ustedes ven lo que yo veo acá donde nos vemos todos en las cámaras, porque Sí, no puedo... se ve bien, Leti. Perfecto. Hicimos una línea temporal, más o menos, ¿no? Esta es una línea simplificada porque, bueno, hay muchísimas cosas, pero así como destacar, empezamos a tomar las notas de prensa en noviembre del 2019 hasta el 5 de abril, que es el final de la emergencia, cuando se declara el final de la emergencia sanitaria. Bueno, en estas temporalidades, bueno, fuimos viendo cómo se iban entretejiendo los distintos discursos y cómo iban variando las noticias. Bueno, estas que están acá en color rosado responden más que nada como a hitos que pasaron durante la pandemia. Viéndolos desde esta perspectiva, porque después te vas encontrando con otros discursos, y bueno, y la idea un poco es poder ver, entretejer eso también, ¿no? Bueno, como principal tomamos cuando comienza la emergencia sanitaria y vimos, analizamos también las noticias previas, la intensidad un poco también de las noticias previas. Después, bueno, el GACH, que fue como otro punto, cuando llegan las vacunas, todo el discurso que estuvo centrado en las vacunas durante el 2021, bueno, que fue un discurso bien biomédico, ¿no? Que giró en torno a eso y a las medidas restrictivas. ¿Qué más? Bueno, hasta que finalmente termina el GACH oficialmente, digamos, y hacia el 2022 empieza a girar todo de nuevo en cuanto a la variante Omicron, ¿no? Que eso tiene que ver con el cierre de fronteras y la vacunación de niños y niñas, y adolescentes también, ¿verdad?
Bueno, y ya para el 2022 notamos como un cambio en los discursos. ¿Ustedes me ven? ¿Sí? Sí, sí, Porque está yo todo perfecto. me veo congelada. Hacia el 2022 hay como dos grandes hitos ¿no? que pasan, es una la guerra, la guerra de Ucrania, y la otra el referéndum. Ahí capaz que sí se cortó la conexión. Sí, puede ser que se haya cortado porque Leticia Sí. vive en la ciudad de la costa y quizás con el tema de la conexión y eso, si me habilitas a compartir la pantalla, María José, yo termino la presentación Están para todos no... habilitados, Está, así que perfecto. podés nomás. Dale, a ver, un minuto, perdón, porque así no... Sí. Así no... Me dice que no. Porque Leticia está compartiendo. Quizás hay que... Tal vez, Leticia, si apagás la cámara puede mejorar un poco la conexión, probar eso si nos estás escuchando. Bueno. María José, me parece que vos como host, como anfitriona, podés Claro, darle sacarle de imagen. Claro, se y arranca. Sí. darle compartir A ver, para que pueda Victoria compartirla. a ver, a ver. Yo te doy una mano con lo de las líneas No, para hacer puente con sí, las no mesas. pasa nada, quedan dos nada más, pero yo para que no se nos vaya el tiempo en esto, Por eso, en esta A cuestión más ver, técnica. creo que se le puede dar de baja a ver a la si ahí lo compartida. Ahí va, logré, sí. ahí va. A ver, ahí va, ahora sí, les comparto. Bueno, un poco entonces, Leticia creo que lo que estaba intentando resumir, digamos, era en este mapeo, digamos, de una cierta temporalidad, que fue la temporalidad que fuimos relevando en los medios de prensa. Y después, por último, como esta otra parte de resultados que les queríamos comentar, o más bien de avances de investigación, son algunos resultados preliminares de estas mesas redondas y diálogos que fuimos realizando en el equipo, para las cuales organizamos en torno a ejes temáticos y actores significativos que fuimos identificando y seleccionando y priorizando para discutir en torno a esos ejes temáticos. Entonces, hasta ahora llevamos 3. La primera se realizó en el CURE, vinculado también a un curso de grado y a esta dinámica de juicio ciudadano, que se tituló Narrativas, Prácticas e Institucionalidades en torno a la COVID-19, y ahí hubo actores de diferentes ámbitos de sociedad civil, de institucionalidad pública, de gestión de sistemas sanitarios. Otra que organizamos junto a Apex Cerro, en la zona oeste de Montevideo, que se enfocó más en la cuestión del sostenimiento de la vida durante la pandemia y la cuestión del primer nivel de atención en salud, que entendimos que fue un tema también como relevante, y también ahí hubo trabajo con muchas organizaciones de la sociedad civil, pero también efectores de salud de primer nivel de atención. Y ahora la tercera que se viene, y les invitamos, si les interesa también participar, va a ser el próximo lunes, también en el CURE, en torno a población migrante e impactos de la COVID. Es una mesa que surge también a partir de emergentes del trabajo previo y en coordinación con otros equipos de investigación. Y bueno, obviamente acá estamos relevando, sistematizando cuáles son las narrativas, los puntos de encuentro, de desencuentro, etcétera, pero como para ir redondeando la presentación, algunas cosas que queríamos compartir como más emergentes analíticos, tanto del relevamiento de prensa en contrapartida con lo que vamos encontrando en el trabajo con los actores sociales que hemos relevado. Una de las primeras cuestiones, que es como que salta a la vista, pero digamos que es importante no olvidar, es desde una mirada social, de la socioantropológica de la emergencia sanitaria, la cuestión de la construcción del concepto de vulnerabilidad sociosanitaria, ¿no? Y trascender de nuevo el discurso de conjuntos poblacionales en riesgo solo por indicadores de salud biomédico y considerar cómo se fue construyendo esa vulnerabilidad a partir de variables sociales, ¿no? Como clase, territorio, bueno, obviamente edad y género, pero también nacionalidad, racialización, y ahí surgen como los principales grupos que estamos encontrando más afectados de población migrante, y también de sectores populares y trabajadores y trabajadoras precarizadas que perdieron el mercado laboral, la cobertura social, y bueno, y sobre todo en la mesa de Apex eso surgió muy fuerte, y las reacciones
como estrategias después de contención social a eso. Otro tema que estamos profundizando es la cuestión de las diferentes temporalidades de la pandemia. O sea, Leticia presentó una línea del tiempo que es la línea del tiempo de la prensa, pero en todas las conversaciones que estamos teniendo y para cada mesa, cada persona presenta su propia línea del tiempo. Quiere decir, cuáles son los hitos que cada quien desde su posición y su anclaje social rescata, valora, dónde se establecen esos mojones, cuáles son las continuidades, cuáles son las rupturas. Leticia decía al terminar de hablar, ¿no? El fin de la emergencia sanitaria, pero no el fin de la pandemia, no el fin de la emergencia social, y en esto seguimos, y bueno, un poco queremos ir contrastando y viendo cuáles son esas claves en esa percepción, digamos, vivencia, experiencia de la temporalidad diferente, que es lo que queremos destacar, esa diversidad también. Después, otro elemento muy importante que estamos encontrando son las distintas estrategias y formas de gestión social de la incertidumbre. O sea, la incertidumbre como concepto analítico que atraviesa todo esto que hemos vivido, y cómo se ponen en juego también diversidad de criterios y prácticas para gestionar y vivir y enfrentarse a esa incertidumbre. Por un lado, tanto en la identificación y priorización de riesgos, cuáles son los riesgos que los diferentes grupos identifican, desde los sanitarios y los económicos, pero también a nivel vincular, a nivel de la libertad de expresión, a nivel de otras dimensiones que están emergiendo como relevantes desde el trabajo de campo, y asimismo las diferentes estrategias preventivas que nosotros le llamamos desde una perspectiva teórica de la antropología médica, que no es solo la prevención sanitaria, sino también estrategias colectivas y sociales de prevención, que a veces pueden incluir cuestiones de cuidado, de vínculo, de relacionamiento, de cooperación, pero también de miedo, xenofobia, prácticas más complicadas, que surgió mucho sobre todo en relación a las primeras etapas de la pandemia. No sé si recuerdan de casos que ya todos vimos en los medios de prensa y demás. Y después un poco lo otro que estamos queriendo rescatar son, claro, en clave por el momento en que estamos haciendo este proyecto, también de poder como esa reflexión sobre el proceso de las consecuencias y aprendizajes que están trayendo los propios actores sociales, y un poco hay algunas que estamos, pero bueno, seguro hay otros. Por un lado, no todo fue malo, ¿no? O sea, hubo toda una generación de capacidades descentralizadas, tanto tecnológicas como de infraestructuras, como de formación de equipos humanos que un poco tuvieron que salir a responder en tema de testeo, de monitoramiento, de vigilancia epidemiológica, de organización, de vínculos interinstitucionales y cooperaciones interinstitucionales que no se habían dado y se catalizaron en torno a este fenómeno. Perdón, Victoria, estaríamos en tiempo, discúlpame. Termino, son estas dos ideas y termino. Encontrando un fuerte debilitamiento de los sistemas de atención primaria a nivel local y una vuelta al hospitalocentrismo. Y por último, bueno, esto que les comentaba al principio de las continuidades y cambios en las dinámicas de participación social en salud, los efectos que tuvo el distanciamiento social y físico en esos procesos, pero que no fue una paralización, fue una reestructura y reorganización con distintas estrategias que no va a dar para profundizar ahora. Así que bueno, un poco por ahí venimos trabajando. Muchísimas gracias y disculpen ahí las cuestiones técnicas, ojalá que dé para seguir intercambiando. Bueno, gracias Victoria, gracias al equipo por resolver. Pasamos ahora a la siguiente presentación, Task Force Latinoamericana COVID-19, preparando el futuro hacia una mayor humanización, enfrentando la indiferencia. Adelante. Estaba sin voz. Así que, a ver aquí. Bien, muy rápidamente, porque tenemos pocos minutos. Este es un proyecto, digamos, que es a nivel latinoamericano, digamos, desde la PUC de Lima, del cual yo participé, y básicamente, aquí tenemos lo que fue el proceso de construcción de lo que hace a un Task Force, que es un núcleo para procesar ideas y prácticas dispersas en América Latina y el Caribe, en función de ejes articuladores para propuestas
de impacto hacia un objetivo de cambio humanista, digamos, ¿no? Humanizador, llevado adelante por el Instituto de Desarrollo Humano Integral de la PUC de Lima, la cual ha participado también Andrea Vigorito, a solicitud del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral por iniciativa del Papa Francisco. Esto es un abordaje reflexivo, analítico, desde datos empíricos, método de la complejidad y postulaciones normativas, es decir, busca de alguna manera generar un proceso de acumulación de lo que se ha producido en América Latina. Tuvo una primera etapa de mapeo rápido de impacto de la pandemia a través de diálogos regionales, un segundo momento que fue la elaboración de documentos de estrategias de salida, y estamos en la fase de lo que se llama la reflexión sobre el aporte del desarrollo humano integral a la comprensión de la realidad latinoamericana. Bien, simplemente, o sea, este equipo fue integrado por el economista Javier Iguiniz, que es el referente y partener de Amartya Sen, yo que fui el coordinador general y la coordinadora de la PUC de Lima. Dialogamos con 22 expertos y expertas de América Latina, donde de aquí de Uruguay participaron en salud Carlos Battiani, del Instituto Pasteur, estuvo por el tema seguridad alimentaria Alejandra Girona, que fue la que se hizo cargo luego del documento de seguridad alimentaria. En el caso de empleo y trabajo estuvo Pablo Guerra, y yo me hice cargo del documento de trabajo y empleo. También dialogamos con mujeres jóvenes de los movimientos populares de Chile y Colombia. Bien, ¿cuál es el propósito del Task Force? Apunta a potenciar el proceso de humanización y enfrentar tanto el desamparo como la desigualdad en la región. Dos conceptos que emergen, ¿sí?, fuertemente. El diagnóstico de la situación de América Latina en las dimensiones de salud, seguridad alimentaria y de empleo, mapear una serie de estrategias de salida a la crisis acentuada por la pandemia, salidas presentadas que han sido elaboradas desde el diálogo de dos corrientes conceptuales que su encuentro complementan con creatividad la manera de aproximación al futuro, lo que es el pensamiento social de la Iglesia, apoyado en el concepto de desarrollo humano integral y el enfoque de capacidades de Amartya Sen. El progreso humano, la humanización, avanza en América Latina sin necesariamente esperar el previo crecimiento de la economía. Implica cambios entonces en las relaciones de poder político, social y económico. Aspiraciones de libertad en diversas dimensiones de la vida que surgen en la población mucho antes de alcanzar el poder adquisitivo que permita acceder comercialmente a servicios públicos como los relativos a salud, alimentación y trabajo. El reconocimiento, el marco conceptual entonces en el que se desarrolló este proyecto es el de integralidad, humanización y emancipación. El reconocimiento de la importancia de la irreversible, aunque accidentado, proceso de humanización en curso, lo cual significa ver subjetividades, corporeidades, territorios, visibilizaciones, invisibilizaciones y descolonialidad, están detrás de este abordaje. Esta humanización choca frecuentemente con la recurrente y pendular de las élites políticas y económicas, cuando no con la resistencia incluso de la violencia de quienes ven en peligro su estatus y privilegio y riqueza. Mientras en las últimas décadas el neoliberalismo pone en el más alto sitio los aspectos económicos del progreso humano y promueve la mercantilización de las relaciones sociales, se constatan dos tendencias tan seculares e irreversibles como humanizadoras, pero de signo contrario: el impacto generado por la actividad humana sobre el delicado equilibrio entre humanidad y naturaleza y la ampliación de las brechas en el PIB per cápita entre los países ricos y los países latinoamericanos. Muy rápidamente, en este marco conceptual, el impacto ambiental y la indiferencia internacional hacia América Latina y a su marginalidad económica, hay que añadir las clásicas desigualdades al interior de los países latinoamericanos. Dentro de ellas, la excepcional desigualdad económica se agrava y duele más por los intentos y avances en la mercantilización de servicios básicos y de protección social, así como por la depredación de recursos naturales con impactos sobre los más pobres, el desamparo social de gran parte de la población de muchos de los países y la precariedad laboral formal e informal, en ausencia de derechos sociales universales, acentúan esa sensibilidad y contribuyen a deslegitimar moralmente las élites económicas y políticas del continente. Respecto de los fundamentos del desamparo humano, que es la categoría integral que hemos tomado, que se ha dado en América Latina fuertemente y agudizado con la pandemia, una manera de especificar la responsabilidad que asumimos los humanos respecto de los demás es recordar el limitado alcance que tiene el compromiso constitucional de nuestros países cuando se trata del derecho a la vida digna. Es decir, se ha agudizado
la falta de garantías a la vida digna en América Latina. El desamparo, tan masivamente trágico durante la pandemia del COVID-19 en América Latina, equivalente en daño a muchas de las hambrunas en el mundo, como plantea Amartya Sen, puede ser fácilmente visto y sentido desde una actitud de indiferencia, como una fatalidad que uno pudo evitar, pero que la sociedad no predispone a hacerlo. Es decir, se ha dado esa gran contradicción en el desarrollo de la propia pandemia. Con una mirada más abarcativa, entonces, que es el desarrollo humano integral, la propuesta destaca el carácter multidimensional de la persona y establece un diálogo y complementariedad con el discurso de los derechos humanos, de las metas del milenio, del desarrollo sostenible y de la felicidad. Con relación al desarrollo humano, el enfoque de capacidades de Amartya Sen se posiciona como propuesta fundante que parte por replantear los medios y fines del desarrollo con una ética centrada en el valor de cada persona como un fin en sí mismo. La propuesta de Sen coloca la libertad y el florecimiento individual como horizontes normativos. Cuando Sen entonces define el desarrollo como libertad, de lo que se preocupa es la ampliación de vectores de funcionamiento que hagan posible el llevar la vida de las personas, lo que las personas quieran llevar adelante o desean. En tanto, la muerte representa la absoluta pérdida de libertad humana, son elementales las capacidades que refieren a la posibilidad de subsistencia y a partir de entonces las que habilitan múltiples vectores de funcionamiento en la educación, la alteridad, la democracia y otras. Por tanto, esto conceptualmente tiende a plantear, ¿no?, la existencia de dos hechos densos y multiformes, el desamparo y la inequidad que se han constituido en América Latina. Esta mirada involucra la confirmación de mínimos de vida y la emancipación de situaciones que atentan contra la dignidad de la persona y desmarcan el pasaje de condiciones menos humanas a más humanas. La humanización es un proceso amplio en dimensiones profundas a distintos niveles. Este ejercicio implica entonces a la vez superar la preocupación por una justicia redistributiva que llama en principio a hacerse prójimo al interior de una sociedad diversa y plural. La necesidad de repensar integralmente la conceptualización de las transformaciones hacia la humanización. Por tanto, es común, pensando en las estrategias en América Latina, en términos comparativos internacionales, ver todo desde la perspectiva económica. Una mirada integral y multidimensional de la realidad permite, como alternativa, poner acento en el vínculo que muy diversas dimensiones conservaron durante la pandemia. El COVID-19 demuestra una vez más la intrínseca relación entre salud, alimentación y trabajo en la sociedad, atravesadas todas ellas por dimensiones culturales y situadas en un contexto de creciente vulnerabilidad ambiental. En la región en específico, los elevados saldos de mortandad y mortalidad expresaron un rápido colapso en los sistemas sanitarios. Desde entonces, la mirada del TAC4, Latinoamérica, cambiar el rumbo de los crecientes mecanismos de exclusión requerirá del desarrollo de estrategias que permitan el involucramiento de recursos y compromisos que partan de un cambio de enfoque. El cómo hacer las cosas en los intersticios de la economía es tan importante como cuántos recursos y financiamientos se cuentan. Como ya se debate en espacios académicos y prácticos de América Latina, disminuir la desigualdad requerirá de reformas que pongan en foco gravar la riqueza en la región, entre otros, un impuesto a la riqueza o al patrimonio neto a través de mayores imposiciones a las rentas personales que provengan de rendimientos de capital, están ya en la agenda internacional y América Latina las debe adoptar. El contexto estructural de América Latina, entonces, encuentra un largo proceso de conflicto entre humanización, deshumanización y emancipación, contra y desde los intersticios de las estructuras de poder que incentivan la indiferencia y contribuyen a una persistente conflictividad social. En este proceso se abren nuevas pistas de transformación que interpelan las fuerzas de la indiferencia en la región. En este contexto irrumpe la pandemia de COVID-19, la cual reclama pensar y preparar un futuro distinto, en tres temas que fue los que trabajamos nosotros: la atención a la salud y sus determinantes, donde se ha precarizado aún más la situación de salud en la región. La preocupación por la seguridad alimentaria de las familias, ha aumentado el tema de la inseguridad alimentaria. El énfasis en la precariedad del empleo y del trabajo, ya hemos escuchado en otros lo que esto ha implicado. Bien, ¿cuáles son los diagnósticos y salidas a potenciar, ¿sí?, para humanizar, ¿no? El TAC4 sugiere al Dicasterio de Desarrollo Humano Integral básicamente que la dimensión de salud tiene una situación de fragmentación y segmentación social en el acceso a servicios públicos y privados en América Latina y el Caribe.
Hay una cobertura que se basa en el aseguramiento universal y no lo concreta. El enfoque es básicamente hospitalocéntrico, de atención en la propia pandemia lo mostró. Se suman las desigualdades en los determinantes sociales de la salud, cuyos efectos son la generalización de cuerpos más frágiles en segmentos más vulnerables, ¿no? Es decir, se ha agudizado esta circunstancia. ¿Cuáles serían las posibles salidas? La consolidación de un sistema único de salud no mercantilizado, modelo que debería América Latina desarrollar y que hoy la Organización Mundial de la Salud, como la CEPAL, también lo promueve. Fortalecimiento de la atención primaria de la salud integral, descentralizada y de calidad. El enfoque de seguimiento y atención epidemiológica al COVID-19, facilitado por el fortalecimiento de las APS, que es la atención primaria de salud. Respecto a la seguridad alimentaria, las situaciones de hambrunas, malnutrición y obesidad, en una región que es exportadora de alimentos frescos al mundo. Por tanto, los problemas de accesibilidad y malos hábitos de consumo son parte del diagnóstico, como la necesidad de enfrentamiento de prioridades en el cuidado ambiental en conflicto con las grandes áreas de cultivo intensivo. ¿Cuáles son las posibles salidas que se desarrollaron? Y acá Alejandra Girona de Uruguay fue la que elaboró esta parte. Es garantizar el acceso a la alimentación básica a lo largo del ciclo de vida. La complementar estrategias focalizadas de atención a desnutrición con informalidad nutricional culturalmente sensible. El abaratamiento de productos frescos y nutritivos, explorar subsidios, nuevas rutas de distribución, mejorar la capacidad de producción familiar para el autoabastecimiento, el fortalecimiento de espacios de deliberación hacia salidas sistémicas a la situación ambiental, y promover cambios en los patrones de consumo a través de una transformación de corazones, retomando la Laudato Si de Francisco, con movilización social. Alejandra Girona hace el énfasis que comer es un acto político, y esto es muy importante, no es un problema solo técnico el tema del acceso a la alimentación, es cómo se asume este concepto. Finalmente, lo que hace al empleo y el trabajo. ¿Cuál es la situación en América Latina? Las economías incompletas en una heterogeneidad estructural y microemprendimientos familiares van mostrando gran vulnerabilidad. La demanda de empleo es superior a su oferta y la informalidad cubre una parte de la diferencia. Se agudizó la informalidad. Se atribuye entonces el fenómeno a problemas de empleabilidad. Se pone sobre los hombros de los más pobres y los que no acceden al empleo la responsabilidad en vez que en las políticas. El empleo precario e informal atenta contra las libertades, las capacidades de inversión y el florecimiento de la persona y la sociedad. Hay poco reconocimiento de las labores necesarias no remuneradas, todo el tema de los cuidados, de convivencia ciudadana y ambiental. ¿Qué posibles salidas pueden haber en el sentido de pasos? Es el reconcebir el trabajo como espacio para la realización, es decir, distinguir trabajo de empleo, trabajo como acción humana, empleo como remuneración de las personas en general y de los trabajadores en particular. Migrar entonces de una mirada centrada exclusivamente en la empleabilidad que pone en los hombros de las personas como individuos el poder acceder a un ingreso y pasar a otra estructura donde el enfoque de múltiples acuerdos a diversos niveles, en lo territorial como en la participación social, garantice un lugar para todos en equidad. Garantizar un ingreso mínimo universal, la renta básica universal, que reconozca la dignidad y la autonomía del trabajador, promoviendo su colaboración a una práctica social con mayor gratuidad que fortalezca vínculos sociales solidarios. Y finalmente, fortalecer un sistema de seguridad social, laboral y de cuidados a nivel universal. El TAC4 entonces, como proceso o proyecto, tuvo el objetivo de aportar el procesar ideas que sí se están discutiendo en América Latina a nivel académico, social, en procesos que muestran la necesidad de acometer mínimos básicos integralmente entre salud, seguridad alimentaria y trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Estamos en hora prácticamente, por lo tanto no va a haber tiempo para el intercambio, pero sin dudas, bueno, todas las presentaciones han mostrado la diversidad y la complementariedad, ¿no?, de los enfoques para entender este fenómeno tan complejo, y a su vez, bueno, la posibilidad en este congreso de dar visibilidad a los aportes de la universidad y la importancia que tienen los aportes de la investigación científica en este tema para resolver, para aportar a las resoluciones y a la comprensión de estos fenómenos.
lamentablemente, lo que les decía es que no podemos intercambiar, pero bueno, sin dudas que entiendo que estamos conectados como para seguir trabajando o hacer nuevos contactos entre nosotros por los temas que interesen. De acuerdo al cronograma que tenemos, pasaríamos entonces ahora a la mesa Reflexiones desde las Ciencias Sociales y Humanidades. Quería saber, ahí está Leonel, si hay... Buenos días a todos, Perfecto. todas. Primero, antes que nada, felicitar a los compañeros, a las compañeras que estuvieron antes. También invitarlos, bueno, vamos a tratar de ajustarnos lo más que se pueda al tiempo, para ver si después podemos tener unos minutitos de debate, pregunta, consulta general, porque como bien decía María José, a quien agradezco, bueno, y agradezco en nombre de ella, esta organización de este hermoso congreso, ¿no? Más allá de cómo estamos todos aprendiendo estos congresos online en distintos puntos. Así que bueno, mis felicitaciones a todos los organizadores y bueno, a María José. ¿Sí? Entonces, bueno, les decía, seguimos en la misma línea que lo que plantearon antes, porque esta mesa la habíamos pensado colectivamente y se llama Pandemia del COVID, reflexiones desde las ciencias sociales y las humanidades, ¿sí? Por lo que tenemos múltiples puntos en común con los compañeros y compañeras que hablaron desde las 10, ¿sí? Esta mesa, por ahí tiene la particularidad de estar integrada por diferentes docentes e intelectuales de México, ¿sí? Tenemos a la profesora Ligia Tavera, a Rosa Inés Alacio y a Nemesio Castillo Viveros, ¿sí? Bueno, de Uruguay, Mariano Suárez, Silvia Rivero, y bueno, yo que soy de Argentina-Uruguay, estoy ahí en la frontera con un pie en cada país, ¿sí? Así que bueno, si les parece bien, vamos a arrancar con la presentación de la profesora Ligia. Ella es de Flaxo, México, y bueno, desde la Ciudad de México estará compartiendo algunas reflexiones con nosotros. Buenos días, Ligia. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias, Leo, por la organización de esta mesa. Y bueno, no tengo presentación, va a ser solamente hablado. Mi intervención es un poco distinta a lo que he venido escuchando y se ha venido presentando esta mañana. Es una propuesta de pensar la pandemia de COVID-19 desde una categoría analítica, desde un concepto muy particular, que es el concepto de acontecimiento. Un concepto que ha tenido sus momentos de auge y sus momentos, digamos, de oscuridad, por así decirlo, y que recientemente, en los últimos 20 años, ha sido retomado con gran fuerza desde la filosofía, en particular desde la filosofía francesa, pero también por sociólogos y antropólogos. Entonces, digamos, las preguntas que ordenan o que guían la charla de esta mañana son las siguientes. En el entendido de pensar la COVID como un acontecimiento. ¿Cómo identificar un acontecimiento? ¿Cómo distinguirlo de un evento, de un suceso, de un hecho? ¿Con qué herramientas analíticas abordarlo? Es decir, cómo analizarlo como objeto de investigación y qué pautas o líneas de investigación abre esta forma de enmarcarlo, ¿no? Entonces, teniendo estas preguntas en mente y habiendo dicho que el marco de discusión teórica se alimenta fundamentalmente de la filosofía y la sociología contemporáneas francesas,
y no, esto es importante decirlo, no de las discusiones sobre el evento, el event, que se hacen desde la sociología histórica y desde la sociología del acontecimiento norteamericanas, con otros autores, otra tradición, simplemente para ubicarlos en qué tipo de campo teórico se desarrolla esta reflexión. Muy bien, pues el acontecimiento parece suceder de repente e interrumpir el curso normal de las cosas. Posee un carácter inesperado o extraordinario en comparación con la experiencia diaria y el horizonte cotidiano. Es algo que viene de afuera, que nos llega sin que lo busquemos o provoquemos. Por lo tanto, no los causamos a los acontecimientos, sino que nos acontecen. Los acontecimientos no se encuentran bajo el control de un agente o de un actor. Ocurren sin intencionalidad ni preparación. Y aquí viene una primera y muy importante diferencia con la noción de hecho, ¿no? Y más importante todavía con la idea de causalidad y con la idea de que la explicación en ciencias sociales es fundamental y principalmente de orden causal. Vamos a ver que al abordar la COVID desde la categoría de acontecimiento, nos desplazamos un poco de esta idea de causalidad. Por supuesto, la propuesta no niega que exista la causalidad, simplemente propone una mirada distinta que no se centra en la causalidad. A diferencia de un hecho histórico, y esta es una segunda diferencia importante, los acontecimientos no se reducen a una fecha ubicada en una línea del tiempo. Por el contrario, los acontecimientos inauguran el tiempo y lo temporalizan, y deben entenderse como inauguradores de su propia historia, como advenimientos que abren la puerta a aventuras posibles en un futuro que aún no está determinado por completo. La relación entre el acontecimiento y el tiempo es central. Ya lo decía antes una de las colegas, cuando señalaba que si bien ellos habían presentado una temporalidad, que era un seguimiento, si recuerdo bien, en prensa, había muchas temporalidades y que cada quien, en el trabajo de campo, habían observado que cada quien tiene su propia temporalidad. Bueno, esto es muy cercano a la noción de acontecimiento tal y como la presento esta mañana. Los acontecimientos temporalizan, digamos, el tiempo, digámoslo así, inauguran su propio tiempo. Estos dos elementos ya apuntan esto de que nos ocurren, no hay intencionalidad, no hay preparación, no se reducen a un momento, a una fecha, inauguran y abren una nueva temporalidad. A esto se suma que se resume que el acontecimiento no es explicable a partir de sus causas ni comprensible a la luz de su contexto explicativo. El acontecimiento es aquello que acaece y cambia tanto el sentido como la experiencia del mundo que le precede. Por consiguiente, el acontecimiento se entiende mejor a la luz de aquello que hace posible y no en función de aquello que lo hizo posible, no en función de sus causas, sino en función de las rupturas, de las aperturas que introduce básicamente en tres dimensiones: en el campo de la experiencia, en el campo de la temporalidad y en el campo de los sentidos.
Otro aspecto importante que quisiera señalar aquí es que mientras que las cosas, digamos, son lo que son, los hechos son lo que son, los acontecimientos se caracterizan porque desafían nuestra capacidad de entendimiento y requieren de un trabajo interpretativo, hermenéutico complejo. Pues el acontecimiento, y aquí retomo a Gilles Deleuze, no es que pase algo, sino que hay algo que pasa, y descifrarlo es siempre una labor complicada. Reconocer un acontecimiento y comprender su significado es con mucho una tarea más difícil que la de identificar un hecho, pues la pregunta exactamente qué es lo que está pasando nos confronta de una manera más directa con problemas de interpretación que la pregunta ¿qué pasó? Entonces, desde esta perspectiva se habla de la hermenéutica del acontecimiento. A esto regresaré un poco más tarde. Pero además de situarse en este plano, los acontecimientos se ubican en el ámbito fenomenológico. Tal y como apunta el sociólogo francés Louis Quéré, el acontecimiento provoca una experiencia. Ven, por favor, ven. Una experiencia, a tal punto que puede convertirse en referente dentro de una trayectoria de vida, ya sea individual o de un colectivo. Esto es así porque los sujetos, y esto es muy importante desde el punto de vista de la experiencia del acontecimiento, no son únicamente agentes actuantes ni individuos impasibles, son también seres susceptibles de ser afectados por aquello que acontece a su alrededor. Es esta condición de pasibilidad de los sujetos entendida como su susceptibilidad a ser tocados, perturbados o conmovidos por lo que sucede, la que hace de la confrontación con los acontecimientos una experiencia. Esta experiencia puede llegar a ser fuente de identidad. Desde esta perspectiva, el acontecimiento y el sujeto están mutuamente imbricados. Sujeto y mundo se constituyen mutuamente a través de la experiencia del acontecimiento, en una articulación más o menos equilibrada entre actuar, agir, en el original de Quéré, y sufrir, pâtir. Y en tanto que el propio destino del sujeto está en juego en aquello que le acontece, el sujeto tiene que apropiarse del acontecimiento e incorporarlo a su historia y su proyecto de vida. Como vemos, cada una de estos, digamos, dimensiones o aspectos del acontecimiento, en términos teóricos, sugiere y abre pistas de investigación en ciencias sociales. Una de ellas es justamente la relación entre acontecimiento, sujeto, identidad, la experiencia y la apropiación del acontecimiento y cómo se incorpora a la historia y al proyecto de vida. Dado que el acontecimiento es un fenómeno hermenéutico en un doble sentido, es un efecto que parece exceder sus causas, por lo que más que ser explicado requiere ser comprendido, porque, bueno, no es que, lo decía antes, no es que neguemos que haya causación, ¿no? Pero las causas no lo explican, o si lo explican, solo dan razón del hecho y no del sentido acontecial del hecho, o, para decirlo de otra palabra, del acontecimiento. Y por otra parte, el acontecimiento, y esto me parece muy sugerente, muy interesante, es el mismo fuente de sentido. El acontecimiento, a diferencia del hecho, entonces, posee un poder de revelación o de develación que da lugar a un nuevo tipo de comprensión, una comprensión del mundo a partir del acontecimiento. Esta comprensión puede operar tanto hacia el pasado como hacia el futuro, obviamente. Hacia el pasado,
El acontecimiento devela, revela, pone de manifiesto algo que sin él habría quedado oculto. Al hacerlo, da un nuevo sentido al mundo preexistente al acontecimiento. O, en términos de Zizek, el acontecimiento cambia retroactivamente el valor de las proposiciones modales acerca del pasado. Pero también incide en el futuro, y quizá más que en el pasado. Pero era importante señalar que no solo no opera solo hacia adelante, sino también hacia atrás, temporalmente. Con respecto al futuro, el acontecimiento introduce una nueva serie de posibilidades que hasta el momento parecían imposibles o por lo menos poco probables. En ese sentido, hay quienes señalan que el acontecimiento debe entenderse como un advenimiento, como la apertura de puertas de posibles futuros que aún no están determinados por completo. Otro elemento importante en esta reflexión en torno al acontecimiento es el de los sujetos interpretantes. La realidad del acontecimiento es inseparable de su interpretación. El acontecimiento necesita forzosamente de un testigo, de una intervención, de un sujeto que lo interprete, que diga, aquí está sucediendo algo. Y en ese sentido, el filósofo francés Alain Badiou, nos comparte una reflexión muy interesante que resulta también muy iluminadora cuando observamos los distintos posicionamientos y las distintas reacciones sociales frente a la COVID-19. Él nos dice, existen 3 posibles posicionamientos frente al acontecimiento: la fidelidad, el ocultamiento y la negación. Cada uno de ellos da lugar a 3 diferentes sujetos interpretantes: el sujeto fiel, el sujeto oscuro y el sujeto reaccionario. Mientras que el sujeto fiel acepta desplegar, reconoce que algo está sucediendo y acepta desplegar las posibilidades abiertas por el acontecimiento, el sujeto oscuro rechaza esas posibilidades y se adhiere al mundo anterior al acontecimiento, mientras que el sujeto reaccionario se coloca en la posición más radical, lo niega y se comporta como si el acontecimiento nunca hubiese tenido lugar. Parte de la investigación en torno a la COVID-19 podría ser releída en términos de estos 3 tipos de sujetos, ¿no? Si nos comportamos como sujetos fieles y afirmamos que algo realmente ha sucedido con la COVID-19, entonces surge la pregunta, ¿qué debo hacer para permanecer fiel a lo que ha sucedido? Y aquí se conecta esta pregunta con la acción política. El acontecimiento no solo requiere de un trabajo hermenéutico, sino también requiere de un trabajo político, un trabajo de posicionamiento frente a aquello que sucede para llevar a la acción, para llevar a la praxis, las posibilidades que el acontecimiento ha revelado, o ha abierto, perdón, aquello que permanecía oculto y que el acontecimiento ha develado, y este poder de revelación y de develación, entonces, requiere de la acción política para introducir o hacer real o hacer posible los futuros que el acontecimiento abre. Disculpa, Ligia, nos quedaría 1 minuto para tu presentación. Ya, perfecto. En este último minuto quiero llamar la atención sobre otra dimensión del acontecimiento. Al tomarnos por sorpresa, al de alguna manera descolocarnos, el acontecimiento genera incertidumbre, nos deja perplejos,
y suscita la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eso conlleva a que el acontecimiento esté en muchas ocasiones acompañado por una gran producción cultural. En el caso de la COVID, lo que hemos, y en este sentido muy particular, en el caso de la COVID, lo que hemos visto es una multiplicidad de llamados, de convocatorias, de invitaciones a participar en concursos, a mandar fotografías, a realizar ensayos, a producir videos en los que se plasme, se narre, se dé testimonio de cómo se ha vivido la pandemia. En México tuvimos, por ejemplo, la iniciativa de la Filmoteca de la UNAM, lanzada al público en general, para registrar en breves videos la vida durante el confinamiento. Pero también, por otra parte, tenemos diversas publicaciones de sujetos interpretantes icónicos, grandes pensadores, que han sido recopiladas en varios libros. Algunos muy controversiales por las portadas y por los títulos, pero digamos que atestiguan a esta enorme producción. Y entonces ahí se abre una pregunta interesante, y ya con esto cierro, una pregunta interesante. ¿Cómo trabajar estos materiales? ¿Cómo incorporar en nuestras investigaciones materiales de alguna manera nativos, que no fueron producidos bajo ningún proyecto o enmarcados en algún proyecto de investigación, que no necesariamente siguieron una metodología, pero que, sin embargo, a pesar de haber sido producidos, digamos, en otras condiciones, ofrecen un material muy diverso, muy vasto, muy rico, para estudiar desde las ciencias sociales la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ligia. Muy sugerente tus aportes sobre el tema del acontecimiento y, bueno, cómo se interpreta el mismo, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias nuevamente. Y ahora nos quedamos en México con la doctora Rosa Inés Alacio García. Ella es de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de ALACIP, Ciudad de México. Así que, bueno, Rosa, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Leo. Soy de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sí se escucha, ¿verdad? Hola, buenos días. Perfectamente. Sí, justo agradezco mucho a Leo esta invitación, y bueno, como ya está en la presentación de esta mesa, este es un grupo que viene trabajando desde antes de la pandemia. Ya trae una trayectoria, y bueno, donde Leo y Mariano son los grandes impulsores de estos trabajos colaborativos. Voy a compartir una presentación en esta lógica de trabajos colaborativos, y redondeando la presentación de la doctora Tavera Fenollosa. Yo traigo un texto, Ciencia Política y COVID. Voy a tratar de ir rápido. Este ya se publicó, Ciencia Política y COVID, procesos electorales en tiempo de la COVID y la respuesta en América, de la COVID-19. Y bueno, en el texto, bueno, analiza esta interacción de campos y el cruce de lo social con lo político. Aquí cito a la doctora Tavera Fenollosa con todo esto que ya explicó. Me parece que su presentación y la mía viene redondeando. Yo traté de aterrizar esto que ella ha trabajado desde 2015 y que trajo a América de este pensamiento filosófico en Francia, en Europa, y este aterrizaje como este tratamiento desde la sociología. Entonces, esto yo ya no lo voy a decir, ella ya lo dijo, esta tipología de sujetos, esta definición de acontecimiento y esta propuesta que ella trae de sujeto interpretante icónico. Y bueno, yo aquí, a partir de esto que ella ha trabajado ampliamente desde 2015 con varias publicaciones,
yo revisé qué estaba pasando en la dinámica de la participación y agregué a esta tipología de sujetos y esta ruptura del acontecimiento el hábitus ciudadano, el hábitus tomado de Bourdieu, y estos capitales que cruzan, ¿no? Pero también tomando a la ciencia política, Maquiavelo, fortuna y virtud, es decir, la virtud para elegir, decidir, pero también la fortuna por las circunstancias en donde estás. Y frente a eso, crucé con la ciencia política y concretamente con elecciones, que es un observable en la construcción de la democracia como un reconocimiento legítimo para ser gobernante, ¿no? Acceder al poder público, esta virtud, fortuna, sujeto reflexivo con este acontecimiento de COVID que tomó por sorpresa estos hábitos ciudadanos y este abanico de posibilidades, en cruce con los procesos electorales en América Latina y los datos, ¿no? Y los protocolos de la salud, es decir, frente a esto de qué está pasando, algunos incorporaron protocolos de la salud en algún sentido, otros no, y bueno, aquí retomo a Pierre Bourdieu con hábitos, con estas situaciones similares que se presentan, pero estas distinciones, ¿no? En la construcción de la realidad, diferencia de gustos, prácticas, estilos, que al mismo tiempo son sociales y tienen una huella política. Y bueno, sumé esta idea, esta propuesta tan valiosa de hábitus de Bourdieu con la ciudadanía, como con el elemento de tu posición frente al poder político, tu vínculo con el poder político y tu acción frente al poder o en el poder, ¿no? En donde pues está lo racional y lo emocional, y de hecho los especialistas en comunicación política tienen muy claro el peso de lo emocional más que lo racional, y por tanto este juego de ciudadanías múltiples, que si bien es una construcción jurídica, también es una construcción empírica, concretamente en la participación, en las formas de participación. Y bueno, esta distinción y participación, tomando estos conceptos de Bourdieu, distinción con patrones, en términos de ciudadanía, patrones no visibles de elección, y que concretamente se pueden ver en el sentido del voto para elegir gobernantes, pero también en el sentido de no participar, y eso es más complejo de medir, aunque hay encuestas que captan un momento y la percepción desde ese momento. Y este hábitus participativo, entonces traté de sumar con una complejidad todo esto que no es tan sencillo de explicar conceptualmente, como es la propuesta de la doctora Tavera Fenollosa con la tipología que ha trabajado y que trae de Europa con la tipología de los sujetos y acontecimiento, virtud y fortuna, y hábitus y distinción, hábitus aterrizado en la ciudadanía. Y bueno, aquí presento la metodología que se aplicó para los textos. Fueron 2 textos los que se publicaron relacionados con esto, los países con elecciones en 2020, el corte el 15 de julio, cómo estaban las propuestas de elección, cuáles se pospusieron, cuáles se siguieron, cuáles se cambiaron de fecha, quiénes fueron los sujetos reaccionarios, los sujetos reflexivos, qué presidentes. Y bueno, aquí los liderazgos, las elecciones que había de por medio, cuáles fueron las elecciones suspendidas, reprogramadas, postergadas, anticipadas. En este artículo incluso hay 2 elecciones que fueron realizadas porque fallecieron los gobernantes. Elegí no sumarlo en esta presentación, pero está en el texto que aparece al inicio.
Y bueno, aquí las huellas, cuáles eran los casos confirmados, los muertos, y por países, ¿no? De acuerdo a esta numeralia. Aquí están las referencias, los textos y las fuentes, ¿no? Con esto yo quiero terminar diciendo que concretamente para el caso mexicano se cambiaron las fechas de las dos primeras elecciones que había, que era Coahuila e Hidalgo, y se encontró que, es decir, los responsables de las elecciones, independientemente del liderazgo del Poder Ejecutivo, que tomaron actitudes diferentes frente a los cuidados y las atenciones a los protocolos de salud. Concretamente, en términos de participación, se cambió la fecha de las dos elecciones, pero los porcentajes de participación fueron los mismos que antes de la COVID. Y después se volvieron a hacer elecciones, ya no locales, sino nacionales, y la tendencia fue similar. No hubo un impacto fuerte en términos de participación con cruce a la COVID, y habría que revisar si estos protocolos implementados por estos gestores electorales, al decir algo está pasando, pero hay que elegir a gobernantes, porque indudablemente, independientemente de todas las circunstancias de pandemia, hay que sustituir gobernantes porque es un mandato constitucional. Y hay fechas para hacerlo. No puedes cambiar la fecha de la elección, sí, pero hay una fecha constitucionalmente, tanto nacional como local, para cambiar a quienes están gobernando, a los órganos locales, a los integrantes de los poderes locales y federales. Y nacional, bueno, federales. Entonces, frente a eso, había que hacer algo, y esta respuesta fue implementar protocolos. Las elecciones en México ya tienen protocolos de género, protocolos de atención a comunidades minoritarias, tenía ya distintos protocolos, y a esos protocolos se sumó el protocolo sanitario como una respuesta a qué está pasando, y frente a eso no hubo un impacto significativo con los porcentajes de participación. Con esto redondeo la presentación de la doctora Tavera Fenollosa en términos de aplicación tan distinta de lo que ella ha trabajado ampliamente. Redondeo esta énfasis y este ánimo colaborativo de este grupo que convoca Leonel del Prado, y en donde también está el doctor Mariano liderando, y que ya tenemos una trayectoria colaborativa, y también redondeo pues esta forma de abordar el acontecimiento desde esta propuesta que hace la doctora Fenollosa, ya con un intento de sumarle este corte politológico, y con énfasis también en lo social desde esta distinción, gustos, creencias, frente a una misma posibilidad de acción, distintos abanicos de elecciones para avanzar en lo que estamos construyendo indudablemente como sociedad. Muchas gracias, y bueno, quedo atenta a sus comentarios, y bueno, agradezco mucho tanto a la doctora Tavera Fenollosa como a Leonel, como a Mariano, a Nemesio, todo el trabajo que hacemos conjuntamente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa. Vamos a pasar ahora a Mariano Suárez, del Departamento de Ciencias Sociales, en Litoral Norte, de la casa. Marianito. Leo, ya se está viendo, ¿verdad? Aunque no está, ahora sí está en pantalla completa. Vale. Bueno, yo les voy a contar, se me fue, ahí va, algo vinculado a la cuestión de la participación
ciudadana y comunitaria en tiempos de pandemia, ¿no? Con principal énfasis lo que pasó en Uruguay, pero que no es muy distinto de lo que ha pasado en otros países de la región, por lo que he podido conversar con colegas que analizan temas de participación también en estos países, ¿no? Entonces, la presentación que quiero hacer está focalizada sobre todo en cómo se articuló las cuestiones de las definiciones, digamos, de los gobiernos con el tema de la ciudadanía, de la sociedad civil, ¿no? De qué forma se articuló en estos momentos de pandemia. Hay algunas presentaciones en el Congreso que van a focalizar, por ejemplo, en la articulación entre la ciencia y el gobierno, la ciencia y la política. Va a ser uno de los temas de cierre de la mesa del Congreso de COVID. En este caso, vamos a tomar la política y la ciencia como un bloque, que se posicionaron en un lugar, digamos, en la toma de decisión, y la sociedad civil por otro lado. Sabiendo, obviamente, que en la relación entre ciencia y política hay una gran complejidad, pero analíticamente los vamos a tomar como desde un lugar. Entonces, la pandemia nos presenta desafíos como sociedad en los siguientes sentidos, por simplificar. En materia sanitaria, la gran cuestión es cómo controlar la propagación del virus y el trabajo de la existencia de casos graves. Y en materia social, cómo hacer frente a problemas sociales que se agravan a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos grandes cuestiones que desafían, digamos, que interpelan. Y el tema es si sirve para algo la participación para lograr buenos resultados en estos dos sentidos. Esa es la gran pregunta que guía lo que quiero conversar. Hay dos grandes respuestas posibles, digamos, a esto, ¿no? Algunos dirían que es un momento de tomar decisiones rápidas y coherentes, y que eso te lleva a concentrar la toma de decisiones en pocas manos. O sea que es necesario concentrar la toma de decisiones en pocas manos. El gobierno central debe concentrar esa responsabilidad, o sea que toma para sí la conducción tanto de lo que tiene que ver con el abordaje de las cuestiones sanitarias como lo que tiene que ver con el abordaje de las problemáticas sociales que traen aparejados, y eso obviamente lleva a la ciudadanía a un rol pasivo, digamos, de básicamente escuchar cuáles son las noticias, las indicativas que llegan desde el gobierno a partir de conferencias de prensa, etcétera. No tiene un protagonismo demasiado grande, ni la ciudadanía, ni tampoco los gobiernos subnacionales, ¿no? Se concentra la toma de decisiones en pocas manos, justificado justamente en esta necesidad de tomar definiciones rápidas que no dejan tiempo para deliberación y que no dejan tiempo, digamos, para otros elementos. Y una segunda posible respuesta sería que la participación ciudadana tiene un gran potencial para generar políticas públicas y acciones eficaces en momentos de crisis. O sea, otros dirían que es necesario aprovechar en estos momentos de crisis social, no relegar al ciudadano a un papel pasivo de simplemente quedarse en su casa, y tratar de, en algún sentido, de generar espacios en los cuales los ciudadanos se involucren, tanto en diagnosticar las problemáticas que están surgiendo como en proponer alternativas para el abordaje de las mismas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La respuesta más común que se ha visto, tanto en Uruguay como en diferentes partes, es que es la primera. O sea, generar grupos, los gobiernos lo que hicieron fueron generar grupos de expertos que asesoren a los gobiernos centrales, y estos toman decisiones que bajan en cascada hacia los territorios. El rol de la ciudadanía ha tendido a ser un rol pasivo, y ciudadanos y ciudadanas fueron llamados a quedarse en casa y no mucho más. Y esto de quedarse en casa tiene, digamos, porque uno podría decir, bueno, es razonable que se quedaran en la casa porque los distanciamientos sociales eran recomendables para no propagar el virus, pero detrás del quedarse en casa hay otra cuestión, porque uno puede quedarse en la casa y hacer cosas desde la casa, pero en este quedarse en casa fue, tu rol como ciudadano es escuchar las indicativas que se te dan y tratar de cumplir de la mejor manera el asunto. O sea, uno podría decir, bueno,
se podrían generar espacios virtuales desde la casa a distancia de construcción colectiva, pero no fue lo que se vio en general en los diferentes países de la región, y tampoco lo que se vio en Uruguay, donde el gobierno, como decíamos, concentró la toma de decisiones, generó un conjunto de expertos que en el Uruguay se llamó el GACH, Grupo Asesor Científico Honorario. En ese grupo las ciencias sociales entraron muy tarde a formar parte de los círculos de asesores del gobierno, o sea que en una primera instancia se trataba de científicos vinculados a las ciencias naturales. Yo creo que eso de la falta de las ciencias sociales es un tema, digamos, que debería revisarse en futuras situaciones, entre otras cosas, porque son momentos en los que se necesita interpretar, ¿no? Mirar de manera crítica lo que está pasando y no consumir simplemente noticias que además llegan desde todos lados. Entonces creo que ahí las ciencias sociales tienen un rol central, además obviamente en las cuestiones de abordaje de las problemáticas sociales que estaba trayendo aparejado. Entonces ahí tenemos un asunto. Los problemas sociales de la pandemia también fueron en general abordados con un criterio vertical, sin convocar espacios de deliberación ciudadana y construcción colectiva. Estoy hablando a grandes rasgos. Alguno podrá decir que hay excepciones, y por supuesto, pero a grandes rasgos lo que hemos visto es esto. Había, antes de la pandemia, espacios de invitación de gobierno a participarnos, espacios de lo que llamamos espacios institucionalizados de participación, que durante la pandemia en general fueron suspendidos, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de espacios de participación ciudadana que se daban a nivel local, en los municipios. Había una propuesta de planificación participativa que venía de la mano de los programas de la OPP para desarrollarse en los municipios, presupuestos participativos en distintas intendencias, y otro tipo de programas que, por lo que uno ha analizado, han quedado en stand-by durante la mayor parte de la pandemia. En 2020 prácticamente no se desarrollaron, con algunas mínimas excepciones, como lo que pasó en el portal Montevideo Decide, que tenía un programa de ideas que se desarrollaba de manera virtual, y ese continuó. Hizo un ciclo durante el 2020 con un énfasis en problemas generados a partir de la pandemia. O sea, en ese momento no era prioritario arreglar plazas, etcétera, cuando la gente ni iba a las plazas en ese momento. Había otras prioridades. Entonces se cambia el énfasis del ciclo, digamos, pero se lo mantuvo. Fue de las pocas excepciones que hubo en el país de cosas, de llamados, digamos, a participación ciudadana para atender problemáticas. El resto quedó bastante, ya les digo, en stand-by. Estos son espacios Mariano, sí, quedaría sí. un minuto. Caramba, Disculpa. bueno, redondeo. Sí. Esos son espacios de invitación del gobierno. Después, ¿qué hizo la ciudadanía en espacios autoorganizados? En una primera parte, lo que tiene que ver con, digamos, participación política ciudadana, tendió a estar bastante parado, ¿sí? A pesar del cambio de gobierno, etcétera. La ciudadanía tendió, digamos, a acompañar ese primer ciclo sin demasiadas manifestaciones, movimientos, etcétera. Eso tendió a cambiar a partir de, sobre todo, fines del 2020, donde la ciudadanía se embarca en un proyecto grande que tenía que ver con promover un plebiscito contra una de las principales instrumentos de gobierno de la LUC, que era la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Eso generó una gran movilización social, sobre todo a partir del 2021. Y luego, el otro espacio ya no es tanto de, digamos, de participación ciudadana con un interlocutor del gobierno, sino más bien espacios de autoorganización para directamente la ciudadanía apoyar al gobierno, que tuvo sus expresiones máximas en las ollas populares, las merenderos, y algunas cuestiones que hacían los movimientos sociales. Pero quiero cerrar porque la verdad que hice una mala administración del tiempo. Yo lo que quiero decir es que la ciudadanía tiene un gran potencial para apoyar estos procesos, ¿sí? Tiene un gran potencial de creatividad social, y que si podemos aprender algo de esto, es que el rol del ciudadano no debe estar pasado, como yo decía, ponía aquí, en los riesgos. Se focalizó en el tema de los riesgos más que en las capacidades de los ciudadanos. Los ciudadanos de todas formas no se quedaron en su casa, sino que hicieron todo esto que les cuento de las ollas populares, los merenderos, que permitieron
abordar cosas que el Estado no tuvo la capacidad por sí solo de resolverlos, y yo entiendo que deberíamos aprender de esto, que en el abordaje de cuestiones que tenemos todavía, problemáticas sanitarias que no hemos podido resolver, es fundamental que podamos activar estas redes ciudadanas que se han generado y otras para abordar, por ejemplo, problemáticas que están latentes, como el tema del dengue y la leishmaniasis aquí en Salto, que es un problema que entró hace ya algunos años y no se ha podido resolver, y desde mi punto de vista no se va a poder resolver si no se coloca un enfoque que involucre a la ciudadanía buscando las alternativas y con un compromiso social mayor. Eso es un poco como los aprendizajes que dejaría. Para cerrar, el enfoque predominante en Uruguay y en los países de la región en general fue un enfoque de toma de decisiones concentradas en pocas manos y muy pocos espacios donde la ciudadanía fue llamada a participar, aunque eso no significa que la ciudadanía haya tomado el rol de quedarse en casa simplemente, sino, como decía, generó espacios de autoorganización en todo lo que tiene que ver con participación comunitaria, ollas populares, merenderos, etc. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias, Mariano. El profesor Nemesio Castillo Viveros, ¿sí?, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿sí? Bueno, Nemesio, bienvenido. Micrófono todo tuyo. No, no te escuchamos. Está silenciado el micrófono. A ver, ¿o no? No, estaría. Está habilitado el micrófono, pero... Bien, bueno, mientras el profesor va arreglando el tema de su audio, digo un par de cositas. Primero, que bueno, también estaba la profesora Silvia Rivero, que iba a hacer algunas reflexiones del trabajo social. No pudo venir por temas personales, pero bueno, y tampoco nos va a dar mucho el tiempo, ¿sí? Así que bueno, quedó ella, formó parte de la organización de esta mesa, y bueno, una lástima que no haya podido compartir hoy con nosotros, ¿sí? Bueno, Nemesio. Se ve la presentación, no se te escucha, ¿eh? Ahí donde hay un micrófono, donde se silencia, te da una flechita, te da opciones para cambiar, capaz que estás en una opción de audio que no está funcionando. Bien, bueno, mientras el profesor va, no vamos a perder mucho tiempo, mientras lo esperamos a él, me gustaría retomar algunas cositas que dijeron hoy en la primera mesa y en la segunda. Bueno, ¿cuál fue el rol de las ciencias sociales? ¿Cuál fue el rol desde nuestros campos, digamos, en esta pandemia? ¿Sí? Como decía Mariano, en el GACH no fueron convocados en una primera instancia. En Argentina también puedo decir lo mismo. ¿Se escucha ahora? Ahí está conectando, ¿sí? Eso por un momento. Otro momento también, cómo se construyó, que se vincula con lo que hablaba la profesora Ligia hoy, cómo se construyó, quienes interpretaron el tema de la pandemia, lo hicieron predominantemente, ¿sí?, como un problema acotado a la salud y a la enfermedad, ¿sí? Un problema bien acotado, sin poder ver toda esta complejidad que, bueno, que le estamos dando desde hoy en otras mesas. A ver, me está llamando Nemesio, a ver si vamos a hacer. Sí.
¿Hablas por acá? ¿Qué? Dale, a ver. Bueno. No. ¿Y del celu? Bueno. Leo, tal vez alguien pudiera leer su presentación si esto no se resuelve. Que la pase y que alguien... Bien, y si no, Neme, desde el celular. Desde el celular conectate al Zoom. Bien, bueno, entonces me parece que por ahí esas cosas, digamos, cómo se acotó, vos, Ligia, no sé qué también dijiste cuando yo hablé, se acotó el tema de la pandemia, un problema de salud o enfermedad, ¿sí? Dejando de ver la complejidad, bueno, que le vamos dando. ¿Ahí me escucho? Esta mañana. Ahí se escucha. ¿Sí? ¿Me escucho ahí? Sí, Sí, bárbaro. ahí se escucha. Buenísimo. Dale, todo tuyo. ¿Me escucho? Sí. Ahí dale, Nemesio, ahí se escucha bárbaro. ¿Ahí me escucho? Sí, sí. Parece Él que él no escucha, tal vez le podrías mandar un mensaje porque él no nos Ligia, escucha. te escuché que me dijiste que sí. ¿Puedo empezar entonces? Sí, Sí, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, temas del Zoom que todos hemos aprendido con esta pandemia también. No, además, cuando crees que ya lo tienes resuelto, Ahí quiero que me pasa escuchen, ¿no? algo de ¿Me escucho? conexión. Ya estás, doctor, ya estás. Gracias, híjole. No, efectivamente tenía razón, Mariano. Estaba como tengo otro micrófono, estaba en otro. A ver, déjeme, abro la presentación y mil disculpas. Efectivamente tiene razón Rosa Isela, cuando uno cree que todo está perfecto, se me complicaron las cosas. Bien, de Peter. Comparto la presentación. Bien, mientras vos compartís la presentación, también voy metiendo otra cucharita. Cuando que lo dijeron los compañeros antropólogos, lo tomó Ligia, lo tomó Rosa, Mariano, todos, el tema de las temporalidades. Hoy pensamos la pandemia como una sola cosa, ¿sí? Pero sabemos que no fue lo mismo cuando arrancó la pandemia, que no había vacunas, sabemos que no fue lo mismo la pandemia cuando desde los gobiernos nacionales nos mandaron a quedarnos en nuestras casas, y tampoco cuando empezó todo el proceso de vacunación a nivel masivo, ¿sí? Entonces también cómo podemos, y ahí está nuestro rol desde la ciencia social y las humanidades, complejizar este fenómeno, ¿sí? Nemesio, vamos. Gracias. Bien, bueno, mil disculpas, según yo no tenía todo preparado, pero bueno, esta es digamos, un arranque para un capítulo de libro que estoy, digamos, ahí más o menos construyendo. Y bueno, lo titulé, digamos, en principio así, pandemias y COVID-19, similitudes y diferencias. Básicamente la idea central que está en digamos, capítulo, en esta propuesta es, digamos, hacer una serie de similitudes y diferencias en cuanto, digamos, a estas quizá 4 grandes epidemias que ha sufrido, digamos, el mundo, que son las plagas del Justiniano, la peste negra, la gripe española y en este caso, digamos, el COVID-19. Entonces, un poco la reflexión ahí es, digamos, como revisar, digamos, como 2 grandes entes, la naturaleza y el proceso de civilización. Entonces, precisamente para revisar, digamos, cuáles son los cambios o qué hemos tenido que hacer después de como bien lo llamaba Ligia, un acontecimiento. Bien, bueno, en esta propuesta digamos, de capítulo, básicamente es un enfoque de carácter documental. Se revisaron varios textos, principalmente, digamos, quizá la peste del Justiniano y la gripe española. Casi por lo regular solamente había artículos en inglés.
digamos, la peste o la peste bubónica, que también como se conoce, pues, digamos, hay una gran producción tanto en español como en inglés. Entonces, ahí se hizo esa revisión. Aquí únicamente, solamente para como enunciar cuáles son las características y las fechas, básicamente se plantea que las pestes de Justiniano, que es el emperador en ese momento romano, Justiniano, básicamente se abarca de 541 al 546 y que, digamos, uno de los elementos importantes o característicos es que, digamos, hay una constante básicamente en todas las epidemias. Y aquí quizá la gran pregunta es que todas las epidemias al menos se sospecha o tienen elementos que surgen por dos elementos importantes, por el comercio y en un contexto de China. Habrá que ver, y allí, digamos, hay que tener una cierta suspicacia en el sentido de que por qué todo tiene que, o por qué básicamente todas digamos, grandes pandemias se enmarcan en China. Sí, habrá que ver si tienen los reactivos en el momento y que pueden, digamos, ayudar a identificarlo. Entonces, aquí es algo interesante que uno tendría que revisar. Y bueno, aquí uno de los grandes cambios que deja al menos digamos, esta peste, como se le conoce, y es, digamos, la introducción, digamos, digamos, la introducción en términos del mensaje del Islam. Entonces, ahí es un elemento, digamos, característico como muy, muy general, sin detenerme, digamos, también en detalles por el tiempo. Específicamente sabemos que, digamos, la peste negra o la peste bubónica que azotó, digamos, de manera importante Europa, casi entre 80 y 200 millones, se marca que, digamos, arrasó con una población, tanto Europa como una parte de Asia, la población. Y como lo decía, ahí de manera curiosa también se plantea que a partir de las redes comerciales es como surge precisamente digamos, esta pandemia. Y bueno, uno de los elementos, digamos, ahí importantes destacar que, digamos, hace un gran cambio es que, bueno, había elementos, digamos, todavía quizá anclados en la Edad Media, que la gente convivía digamos, con animales, estaba en el mismo espacio y había, digamos, una cantidad de plagas, ¿no? Que también eso sería, digamos, un elemento importante que después precisamente el gran cambio que surge a partir de la peste sería básicamente ideas muy claras respecto a la salud pública, digamos, al tema del urbanismo. Pensemos como un elemento importante, digamos, el drenaje, que fue básicamente, digamos, fundamental, que reestructura la forma de organizar las ciudades. Y en términos, digamos, como reflexión filosófica, bueno, surge el humanismo y también las formas de gobernanza y las condiciones para el renacimiento. Y bueno, aquí otra gran, digamos, pandemia que más o menos se plantea que murieron alrededor de 40 millones de personas en el mundo. Y ahí hay varias discusiones. Primero, que surge en Estados Unidos, específicamente en Filadelfia, y luego se plantea que surge en Francia, que surge, digamos, nuevamente en China. Por eso, digamos, aquí es lo curioso de pensar por qué las grandes pandemias las ubicamos principalmente, digamos, en China. Digamos, es decir, habrá que pensar si, digamos, todo Occidente, siempre con esta idea de buscar, digamos, algún culpable, en ese sentido, ahí plantearle algunos elementos de culpabilidad y hacerlo, digamos, responsable. Bueno, aquí dentro de, digamos, de los grandes cambios que se plantea, digamos, a partir de la influenza, es precisamente, o la gripe española, la práctica médica. Y bueno, ahí como dato curioso, la FRIN y el Vaporru surgen como también un medicamento importante. Bien, ahora, específicamente respecto, digamos, al COVID, se tiene registro que, digamos, en el 2002 hay el SARS-CoV-1 y en el 19 se plantea también el origen en Wuhan, en China, en el 19, y hasta ahorita, hasta el día de ayer, había alrededor de 6.39 millones de personas muertas en el mundo.
Entonces también es algo que nos tomó efectivamente por sorpresa, como se comentaba, digamos, es un acontecimiento hasta ahorita, digamos, de carácter atemporal. Habrá que ver, digamos, sus diferentes fases. Y en ese sentido, digamos, un poco es el objetivo, revisar cuáles son, digamos, esos cambios importantes, esos elementos que lo van a, digamos, a distinguir. Y bueno, aquí, digamos, agregándole un poco de elementos teóricos, hay tres grandes teóricos que, digamos, plantearon como el análisis o los pioneros en análisis de los grandes cambios que pudiera esperarse a partir de, digamos, de la pandemia. El primero, digamos, que es el primer texto que surge de la voz Zizek o Zizek, quien, digamos, plantea grandes cambios, bueno, planteaba un colapso del capitalismo, habrá que ver si eso es cierto, y bueno, hablaba en su texto de, digamos, una nueva solidaridad, eso habrá que verlo, todavía no hay como elementos suficientes. Digamos, Chulhan planteaba de que al contrario de Zizek, decía que en realidad el capitalismo se iba a reproducir de manera más fuerte y bueno, alguien ya con una noción de carácter latinoamericano, Boaventura de Sousa daba algunos elementos que, digamos, tendería a replantear la naturaleza sociedad. Y bueno, específicamente en cuanto a los cambios, respecto a lo que quizá permanezca dentro de nuestra sociedad global, el tema de la socialización y la convivencia. Quizá el uso de cubrebocas quizá no digamos, no sea temporal, sino sea una cuestión, digamos, permanente, quizá por los brotes. Pero específicamente, digamos, yo me quise, digamos, como enfocar y a partir de ahí estoy, digamos, viendo un concepto que quizás sea como muy apropiado, la desglobalización, que tiene que ver con estas nuevas formas de comercio. Uno de los elementos que, digamos, caracteriza, yo creo que a esta pandemia es, digamos, el comercio, digamos, local o el e-commerce, que básicamente, al menos en México, se plantea el aumento del 40% en incremento de las ventas. Pensemos en restaurantes, pensemos en productos, digamos, locales, es decir, el uso de las plataformas, pensemos en Mercado Libre, en eBay, en Amazon, en Uber Eats, o sea, todas las plataformas, eso, digamos, están dando confianza a las personas, pensemos en la comida, pensemos en la ropa, digamos, y todos los elementos, al menos Mercado Libre en México y quizá también en Argentina ha permeado de manera importante, digamos, nuestra economía. Quizá esto es un elemento importante que tendríamos que replantear la forma como se desplaya digamos, el capitalismo. Y bueno, por mi culpa y ser coherentes con el tiempo, me tomé algún tiempo en resolver mi problema técnico. Termino, les agradezco mucho, muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias, Nemesio. María José, no sé cómo estamos, si tenemos tiempo para debate, ¿no? En realidad estamos en la hora un poquito pasados, Bien. pero bueno. Bueno, primero que nada, entonces agradecerte a vos por, bueno, coordinar a todos, en tu nombre, a todos los que organizaron este hermoso congreso que nos permite reflexionar, ¿sí?, sobre el COVID. A los compañeros de la mesa previa, también muy interesantes. No, lástima que nos queda el sabor amargo de no tener un tiempito más para debatir, ¿sí? Y bueno, agradecer a todos los que participaron de esta mesa, decirles que, bueno, todos somos, también esta pandemia nos ha tirado para el mundo digital, entonces en academia.edu, todos y cada uno de nosotros tenemos algunos capítulos de libro, algunas dossier que hemos hecho sobre el tema, bueno, nuestro tema específico y temas vinculados a la COVID-19 que hoy nos encargamos de reflexionar sobre la misma. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, no sé si alguien tiene más algo para decir. Por mi parte, agradecerles enormemente a todos y todas. Bueno, de mi parte también agradecerle el respeto, tanto en el tiempo como en la escucha, felicitar a todos por el trabajo que vienen realizando y agradecer especialmente las participaciones de
de los investigadores internacionales, que sabemos que por más que el Zoom nos facilita, también complejiza las diferencias horarias, la compaginación de actividades, etc. Así que bueno, sin más, el Congreso sigue y esperemos que, bueno, que también siga este intercambio y esta comunicación. De mi parte, un saludo para todas y todos.